nos lanzamos y la verdad que no me arrepiento nada de haberlo hecho. Entonces tenemos también muchos algoritmos, al final somos una empresa de datos nosotros realmente. Que no lo conocemos, ¿no? Que no lo sabemos. Y el poder de nuestros datos también, ¿no? Y era como 300 millones de dólares se gastan al año solo en repartir. Ahora ya esperas que venga gente que sepa más que tú. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta primera de las conversaciones XGen, una serie de videopodcasts gracias a las cuales pues, conoceremos a personas muy interesantes que tienen mucho que contar de la empresa, de tecnología, de innovación. Perfiles que desde luego que merece la pena conocer. Y estrenamos esta serie de videopodcasts con Guillermo Caudevilla, que es responsable director de tecnología de Frogtech. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Guillermo nos va a hablar de Frogtech, como decíamos, y de su propia trayectoria y su propio perfil. Frogtech es un ejemplo muy interesante porque es una empresa de economía social que ya pues, per se, eso ya tiene un valor intrínseco. Es una empresa que además está implantada en 2 continentes. La ramificación española la tenemos bien cerquita, en el Parque Tecnológico Hualca en Huesca, y que además es una empresa que su modelo de negocio es bien peculiar, porque trabaja con 2 perfiles muy distintos. Los, vamos a decir, tenderos, los comerciantes, pero unos comerciantes peculiares en países emergentes. Y por otra parte, en el otro lado, digamos, de la esfera de ese modelo de negocio, los grandes proveedores, los fabricantes de bienes de consumo, grandísimas empresas multinacionales. Entonces, cómo se combinan esas 2 vertientes en ese modelo de negocio, yo creo que es muy interesante. Guillermo, para quien no conozca Frogtech, danos unas pinceladas de quiénes sois y qué es lo que hacéis. Muy bien, muchas gracias. Pues lo has explicado muy bien realmente. Frogtech es una empresa que se crea para tener un impacto social en mercados emergentes, sobre todo en lo que llamamos nosotros tiendas de abarrotes, que aquí en España conoceríamos como tiendas de ultramarinos. En España, pues prácticamente las tiendas de ultramarinos pues, han desaparecido, quedan muy poquitas, apenas en ciudades pequeñas o en pueblos pequeños. Pero mercados emergentes, cuando sales a Latinoamérica, África, Asia, pues te encuentras con que todavía es la tienda más habitual del mundo, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a comprar en grandes superficies, una vez a la semana, mientras que en México o Colombia pues, compran diariamente. Para que te hagas una idea, la mitad de los productos que se venden en México se venden en tiendas de lo que llamamos nosotros el canal tradicional, ¿no? Que son estas tiendas que es la tienda de toda la vida, la tienda donde puedes llegar y comprarte desde champú hasta una cerveza o verduras o lo que sea, ¿no? Entonces, este tipo de tiendas que nunca han tenido acceso a tecnología, nosotros les ayudamos dándole una solución cuyo software es gratuito para que ellos puedan gestionar su negocio de manera más adecuada, ¿no? Y puedan competir con las grandes superficies que también en estos países pues, cada vez tienen más cuota de mercado y les están un poco arrinconando, ¿no? A pesar de que todavía el canal tradicional en países como México o Colombia es muy grande, pues están sufriendo y la gente que vive de él, porque al final estos negocios pues, son el sustento, muchas veces el 90% de los ingresos de una familia, ¿no? Y lo llevan pues, de manera totalmente familiar, ¿no? Entonces, ayudar a esta gente es el primer propósito de la compañía. Pero claro, nosotros ahí no hacemos del dinero. Nuestro modelo de negocio al final se basa en vender la información que estas tiendas generan con nuestros sistemas, información que siempre vendemos agregada y de manera anónima, es decir, nunca vendemos los datos de la tienda, sino los datos de pues, todo lo que ha pasado en el mercado con las tiendas agregadas de Puebla, de Guadalajara, de Monterrey, ¿no? Es un poco lo que vendemos a grandes empresas que operan en este canal, ¿no? Pues al final estas tiendas venden Coca-Colas, venden yogures de Danone, pues estas empresas son las que nos requieren a nosotros qué ha pasado con sus productos en este canal, ¿no? Tú eres ingeniero de telecomunicaciones, estudiaste en la Universidad de Zaragoza, también eres grado en Administración y Dirección de Empresas, trabajabas en Vodafone, una multinacional, entiendo que bueno, llevabas ya unos años, Sí. estabas bien, y de repente te aparece un proyecto como el de Frogtech, que es de alguna forma un salto al vacío. ¿Qué es lo que te decide hacer ese clic y decir, apuesto por esto? Pues mira, yo trabajaba en Vodafone efectivamente y estaba muy contento. Había un centro en Hualca muy puntero, era un trabajo súper estimulante y todo el equipo estábamos ahí pues muy contentos, ¿no? Pero yo precisamente al estar ahí pues conocí a una persona muy interesante que tenía muchas inquietudes sociales sobre todo. Era un chico de Madrid, David Del Ser, que es el chico que fundó Frogtech,
y que, bueno, pues me hice amigo de él, básicamente, ¿no? Tuvimos una amistad, aparte de la parte de profesional en la que trabajamos juntos, y luego un día me dijo, pues dejo Vodafone porque me voy a hacer un máster en empresas sociales a la Universidad de Columbia, porque me ha becado Caja Madrid. Y se fue y mantuvimos el contacto y de repente un día pues me llamó, oye, he tenido esta idea. Bueno, obviamente él se inspiró en otros proyectos que había habido en el pasado, del Banco Mundial de la Mujer, y tenía la idea de Frogtech y bueno, pues empezamos a hablar, le puse en contacto con gente que le podía hacer un prototipo y así empezó un poco la cosa a rodar hasta que un día vino aquí a Zaragoza, precisamente, yo bajé de Huesca, nos juntamos los que estábamos un poco metidos y él dijo, he conseguido un inversor, tengo dinero para unos meses. Y no sé, son de estas cosas que pasan una vez en la vida, ¿no? Dices, este es un tren que el proyecto tenía buena pinta, era interesante, era chulo y dices, bueno, pues estabas en la edad, ¿no? de probar, ¿no? Entonces, pues te lanzas, tienes que explicar en casa, decir, papá, mira... Eso te iba a decir, porque ¿cuánta gente en ese momento, hace 15 años, te dijo, Guillermo, tú estás mal? O sea, no... Bueno, no dejes esto. No recuerdo mucha resistencia, la verdad. O sea, ¿No? yo creo que obviamente al final es el tema familiar, ¿no? Sobre todo, Sí. pues mis padres, pues sí que pues me decían, pues estás seguro, pero bueno, pues dicen, oye, nosotros te apoyamos, pruebas, si no sale bien, pues ya tendrás otras cosas. Es decir, hubo confianza y bueno, pues nos lanzamos y la verdad que no me arrepiento nada de haberlo hecho. Pues ¿no te has arrepentido en ningún momento de estos 15 años de haber...? No, ha habido momentos duros, porque... Pues no sé, yo recuerdo 2011, 2012, yo creo que estuvimos un año y medio cobrando el 40% del sueldo porque no teníamos dinero. Estuvimos lo que se llama el Valle de la Muerte de las empresas, que es desde que empiezan hasta que son rentables. Nosotros nos costó 10 años. 10 años, eso es muy raro, es mucho y es raro sobrevivir con tanto tiempo, ¿no? Entonces pasamos momentos malos, buenos y regulares, ¿no? Pero bueno, pues oye, la verdad que al final pues, hemos salido adelante, hemos pasado ese punto de inflexión que muchas empresas no logran pasar. Ahora estamos creciendo a un ritmo muy bueno y hemos conseguido hacer cosas muy, muy bonitas durante estos años. Entonces, la verdad que no estoy arrepentido y durante el camino tampoco me he arrepentido en ningún momento. Claro, es que a veces, sobre todo yo creo, en este país, después de la crisis de 2008, cuando entró, un poco se hablaba, ¿no?, del mito del emprendedor, todo el mundo tenía que emprender, ¿no?, sacarse las castañas del fuego por sí mismo, y parece que se llenó, ¿no?, todo de emprendedores, muchos con proyectos efímeros. Y no se mostraban las dificultades que había detrás y los fracasos también que había detrás, ¿no? No sé si tú has padecido un poco esa incomprensión de alguna forma también, o decir, oye, yo no sabía que iba a encontrarme con tantas dificultades por el camino, o cuando te metías en un proyecto así, pues ya sabías que había un riesgo y que eso es lo que podía suceder, ¿no? Sí. Aparte del tema de las crisis que hemos tenido, en nuestro caso yo creo que hemos tenido la suerte de tener varias palancas que hemos podido accionar para poder salir adelante. Nosotros hemos sido una empresa desde el principio internacional, que tenía la sede original estaba en Estados Unidos, teníamos al fundador en Estados Unidos, nuestros inversores eran en Estados Unidos, luego teníamos aquí la pata de España. Entonces quizás ha sido más fácil para nosotros, pues en esos momentos donde no había financiación, no había dinero, pues nosotros teníamos tanto la parte europea de España como la parte de Estados Unidos, donde quizá la crisis pues, pasó más, o sea, la llevaron mejor, o había más gente, más inversores dispuestos a sacarnos las castañas, ¿no? Porque al final nosotros todos estos años que no tuvimos todavía ingresos, pues al final los sacamos adelante a base de business angels, ¿no?, de inversores individuales que tienen un dinero y que, como el proyecto era atractivo tanto en tecnología como en el modelo de negocio y el propósito social, creo que también ayuda mucho, pues ponían dinero, ¿no? Y allí, pues sobre todo, fuimos, yo creo, buenos, pues siendo capaces de convencer a mucha gente que el proyecto valía la pena para poder tener gasolina para pasar el desierto de 10 años que nos costó ser rentables. Entiendo que en esos momentos de travesía del desierto el factor humano es fundamental también, los compañeros de viaje, ¿no?, y la confianza mutua. ¿Cuánto pesa ese factor humano en el éxito de Frogtech, en el éxito del equipo? Mucho, ¿no? Porque al final, pues bueno, pues estamos todos un poco en el mismo barco. Sí que es verdad que nosotros pues hemos tenido suerte, hemos montado un equipo pues muy homogéneo y hemos conseguido también establecer una cultura de empresa en la que pues todo el mundo apoya y no hemos tenido grandes problemas, ¿no? Entonces, bueno, cuando ha habido que apretar, pues sabes que todo el que tu compañero, donde no llegas tú, llega él
y bueno, siempre hemos estado todos a una, ¿no? Entonces hemos tenido esa suerte, que a veces, bueno, pues es un poco azar, a veces es un poco pues, que tengas la suerte de que la manera de ser del equipo que empezó el proyecto pues la sepas transmitir al resto y que la gente que se incorpore pues la compre o bueno, ya vengan de serie, ¿no? También con esa actitud. Al final es lo básico, ¿no? La actitud muchas veces. Hablabas ahora hace un momento de los business angels y de las fuentes de financiación para un proyecto que su objetivo, su razón de ser es precisamente ayudar a los demás, ¿no? ¿Cómo convencéis a estos fondos de inversión, a estos inversores individuales en que un proyecto con esta vocación social y que, bueno, pues aparentemente complejo también para hacerlo rentable, tú mismo has dicho, ¿no? 10 años, ¿cómo lográis convencerles? ¿Qué crees que es un poco lo que les hace finalmente pues, apostar por vosotros? Bueno, nosotros tenemos una vocación social, pero somos una empresa con ánimo de lucro, ¿no? Entonces eso es claro, y los inversores que ponen dinero no dejan de ser inversores. Es decir, ponen dinero y obviamente esperan un retorno social, pero también esperan un retorno económico, ¿no? Entonces eso está claro desde el primer momento. El proyecto es muy interesante en su lado social porque lo bueno que tiene es que la parte social no la hemos incluido, no es un añadido, no es un programa de responsabilidad social corporativa añadido, está imbuido dentro del modelo de negocio. Claro. Cuanto mejor nos vaya y más tiendas tengamos y más impacto social vamos a tener. Entonces es todo directamente proporcional, ¿no? Entonces es todo mucho más fácil. Luego, lo bueno de nuestro proyecto es que al final lo hemos planteado de manera ambiciosa desde el principio, es internacional en varios países y el mercado es muy grande. O sea, al final estamos hablando, en México hay 1 millón de tiendas de abarrotes, ¿no? Tiendas ultramarinos. 1 millón de tiendas. La mitad de los productos se venden en este tipo de tiendas. El canal tradicional, aporta el 5% del Producto Interior Bruto de México. México, 130 millones de habitantes. Es mucho más grande que España. O sea, entonces, y eso es México. Colombia, hemos hecho pilotos. A pesar de que estamos solo en México y Colombia operando realmente, hemos hecho pilotos en Sudáfrica, en Ghana, en la India. En la India hay como 14 millones de tiendas. Todo se vende en la calle, en chiringuitos. Es un mercado muchísimo más complicado que México seguramente, ¿no? Pero hay un mercado ahí enorme, enorme. Y nosotros estamos en la parte de inteligencia de negocio, que también es un poco como los videojuegos, es como el primer nivel, ¿no? Cuando nosotros con 5.000 tiendas que tenemos ahora, entre 5.000 y 10.000, podemos hacer inteligencia de negocio. Pero cuando ya empiezas a tener más tiendas, 20.000, entonces ya las empresas te llaman para hacer más cosas, ¿no? Es que aparte de saber qué está pasando con mis productos, es que quiero mandar promociones a tus tiendas, porque tienes ya suficientes tiendas como para que a mí me interese mandar promociones, que es también un tema en la ejecución de promociones que en estos países está bastante roto. O sea, las empresas grandes no hacen promociones a las tiendas del canal tradicional, porque cuando una tienda del canal tradicional ve un 3x2, lo agarra, lo rompe y vende 3 y se queda Entonces, ese tipo de cosas que no se pueden hacer, pues cuando ya empiezas a tener un contacto directo con el cliente final, ¿no? Que nosotros ya empezamos a tener un mayor control de cómo... También, Tienda Tech, por ejemplo, le hemos puesto programas de lealtad. Entonces ya empezamos a saber quién está comprando, no quién personalmente, pero sí qué tipo de persona está comprando, ya pues estilo tarjeta Travel Club y todas estas cosas, ¿no? Entonces empiezas a desbloquear otros modelos de negocio, ¿no? Y luego ya si consigues tener 100.000, 200.000, 300.000 tiendas en un país, que es ya una cantidad muy grande y estamos muy lejos de eso, entonces ya te puedes meter en el tema logístico. Puedes decirle a Coca-Cola o a Pepsi o a Bimbo, yo te digo cuánto tienes que cargar en cada camión y dónde tienes que dejar en cada tienda. Y ellos hicimos una vez un cálculo muy informal totalmente de cuánto dinero se puede gastar Coca-Cola en dejar Coca-Cola en 1 millón de tiendas en México a $1 por tienda, y era como 300 millones de dólares se gastan al año solo en repartir. Entonces, si consigues eficientar eso, ¿cuánto dinero hay allí, ¿no? Para el que consiga llegar a un volumen de tiendas entonces son como distintos modelos de negocio, ¿no? Que se van desbloqueando conforme vas pasando niveles, ¿no? ¿Y cuándo esperáis desbloquear? Y pasando, te estoy preguntando por los objetivos a corto plazo, pero en realidad, ¿no? ¿Cuándo desbloquear ese siguiente nivel? Pues nosotros pensamos que seguramente con 20.000 tiendas o una cosa así ya modelos de promociones y demás pueden ser interesantes en países como México, ¿no? Entonces, ¿y esperáis alcanzarlo? Sí, en 3 o 4 años pues seguramente nosotros podremos estar por esas cifras. También dependerá un poco cómo funcione, ¿no? Nosotros crecemos de manera muy
muy estable con unos procesos operativos que tenemos pues, que se apoyan mucho en un equipo de campo, que va a las tiendas, hacemos marketing digital, los tenderos ven nuestros anuncios, dicen que quiero tener este sistema, entonces tenemos un call center que les llama, cierra una cita, les visita a alguien, les hace una demostración, a veces también eso se puede hacer en remoto, pero estamos también trabajando en cómo poder hacer eso, además, de manera más digital y más desconectada, ¿no? Que sea más, pues el tendero se baja la aplicación, la empieza a usar y ya se convierte en un usuario nuestro. El problema nuestro es que no nos vale con que un tendero baje la aplicación y la use un poquito. Para usar sus datos y para considerarlo un tendero de nuestra red, tiene que estar escaneando todo lo que pasa en su tienda. Tiene que estar comprometido. Sí, tiene que estarlo. Tenemos algoritmos para medir eso y unos algoritmos que detectan pues, si una tienda nos dice yo abro de 8 a 8, pues esperamos escaneos de 8 a 8, más o menos. Si vemos que todos los miércoles y todos los viernes por la tarde no hay ningún escaneo de productos, es que algo pasa. Y muchas veces dicen, no, es que mi madre... yo el miércoles y viernes no estoy en la tienda, entonces mi madre me ayuda, pero claro, a mi madre le da miedo tocar la tableta, entonces son tiendas que ya no nos valen porque no están completas su información. Claro, esto tiene esta parte, evidentemente es una empresa de tecnología, pero toda esta parte de conocer a los tenderos, ya ves, nos has contado que hay un equipo operativo que sobre el terreno está con ellos, los conoce, puede hacerles la formación, pero esa parte también entiendo que es fundamental. Vosotros además podéis conocer los usos y costumbres un poco de la gente de allá. Que son muy distintos de los de aquí. Claro, que entiendo que son muy distintos. Os habréis encontrado, imagino, con situaciones... Tú puedes ir a una tienda y comprar un pañal. Un pañal. Y eso luego lo tenéis que meter en vuestro sistema. El problema, lo que suele pasar es que el tendero pues, abre la caja de pañales, saca uno y lo vende, pero escanea el código de barras del paquete. Entonces, de repente, a nosotros nos llega un paquete a un precio muy bajito. Se ha vendido un pañal, 2 pañales sueltos. Entonces, tenemos también muchos algoritmos, al final somos una empresa de datos nosotros, realmente, muchos algoritmos que detectan cuándo ha pasado eso y hacen, digamos que desempaquetan la información y lo van a empaquetar. Al final nosotros sabemos cuántos pañales han vendido y cuántos paquetes corresponden a ese número de pañales, ¿no? Pero muchos de ellos se venden sueltos. Los pañales quizás no es tan habitual, pero los cigarrillos se venden sueltos continuamente. Los tenderos prefieren venderlos sueltos porque los venden más caros en uno que todos en una cajetilla, ¿no? Pastillas, de pastillas de cualquier tipo, aspirinas, todo eso es muy distinto. Y también nos ha pasado pues, tenderos que tienen dificultades para escanear un código de barras, porque a veces hemos visto un código de barras que era plateado con fondo blanco y eso no había quien lo escaneara con un láser, o sea, imposible, y el tendero ya estaba harto y agarró el código de barras de un producto que ya no vendía, lo pegó en la pared y cada vez que vendía una Coca-Cola o lo que sea, escaneaba otro producto. Entonces, vosotros os saltaban las alarmas, entiendo, que aquí en Huesca, si esto pasó en Guadalajara, México, pero claro, en Huesca además nos pasa literalmente porque nos salta es una alerta en nuestro tablero de control donde se ve que hay una tienda que está vendiendo un producto con el precio que tiene, la moda del precio, que es o sea, el precio que tiene no se corresponde con la moda del precio, que es el precio más habitual del resto de la red. Entonces, ahí nosotros tenemos la posibilidad de ponerlo en cuarentena, la tienda entera, el producto. Tenemos mucho trabajo de asegurarnos de que la calidad de nuestros datos son buenas, porque luego los clientes que tenemos, Bimbo, Coca-Cola, cuando un producto suyo baja una décima es su cuota de mercado, llaman. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos subido? ¿Por qué hemos bajado? Oye, y estáis vosotros para darles la información. Para darles la información. Claro. Y es muy interesante, y aparte del modelo de negocio, es el poder que no sabemos que tenemos porque, como consumidores. Porque por una décima estas empresas se vuelven locas. Yeah. Entonces, hay una parte, yo por un lado veo la parte social de ayudar a las tiendas, pero por otro lado veo que no podríamos hacer como consumidores y consumirnos más responsablemente porque estas empresas, por unas pocas décimas, al final depende, pues el bono de todos los directivos de las empresas depende de conseguir esas décimas. Entonces, si tú exiges más, ellos te lo van a dar con tal de que haya una masa crítica suficiente que permita subir esa décima. Ni siquiera hace falta que masivamente tengamos todos conciencia. A lo mejor simplemente con unas pocas décimas que subas o bajes podrías hacer una diferencia también, ¿no? Que eso es bastante interesante. Pero al final tenemos un poder ahí que seguramente yo creo que no usamos. Que no lo conocemos, ¿no? Que no lo sabemos. Y el poder de nuestros datos también, ¿no? Claro. Hablábamos antes de tu perfil. Tú tienes un perfil tecnológico, pero también de empresarial. Trabajabas, como decíamos, en una multinacional, en Vodafone. Y ahora en este proyecto de Frogtech, en el que llevas 15 años, y estás en Huesca. Entiendo que eso es una decisión también, que tú podrías trabajar, vivir... y qué ofertas tendrás también para trabajar dentro de este mismo proyecto o de otros en cualquier lugar prácticamente del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué decides quedarte en casa?
Pues la verdad que cuando me llamó y me dijo vamos a montar, yo le dije bien, pero te lo voy a montar en Huesca. Y lo monté en Huesca pues porque, no sé, pues mi vida está en Huesca. Pues tengo la familia allí, mis padres, tengo a mi mujer, a mis hijos, y la verdad que pues, yo vivo muy bien en Huesca. Es decir, me parece un sitio muy, muy agradable, muy, muy cómodo, muy cercano a todo lo que ha sido mi vida siempre. Y Frogtech, también Vodafone antes, me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo trabajando, y para mí es un poco la mezcla ideal, ¿no? Poder vivir donde tú quieres y con tu gente, pero también poder irte a México si es necesario a hacer una reunión, o irte a Madrid a hablar con Google, que fuimos la semana pasada, o con Vodafone cuando íbamos a San Francisco a presentar alguna cosa que habíamos hecho, ¿no? Entonces, he tenido la suerte de tener esas circunstancias, ¿no? Obviamente, si no hubiera estado el Parque Tecnológico Hualca, pues seguramente esto no hubiera pasado. Bueno, pues hay son unas circunstancias que yo he podido aprovechar, ¿no? Yo entiendo que no siempre pasa eso, ¿no? A veces la gente le toca emigrar, buscarse las castañas, irse a Madrid, Barcelona, pero bueno, si puedes estar en tu casa, pues ¿por qué no? ¿No? Yo al final pues, un poco tengo la suerte de que he podido tener todo. Y he elegido esto, ¿no? También podría haber dicho, oye, yo quiero irme a vivir. No me faltó en algún momento presión ¿por qué no estás en México? Había alguno de los inversores que me decía... que me decía dentro de la empresa. Sí, de inversores que decían, pues cuando hay que montar el equipo operativo, ¿no? Pues en el equipo somos de tecnología, siempre éramos como muy... Claro, aquí está la tecnología, para entender. En Huesca tenemos la tecnología y la parte operativa, pues lógicamente, cuando es muy empezábamos, que no había todavía un equipo operativo en México, pues la parte de tecnología era como la que estaba con más procedimientos, más organizada en ese sentido, y decían, pues ¿por qué no traemos al director de tecnología para que monte el equipo? Para que nos organice aquí en México. Para que monte el equipo de operaciones en México. Y hay un ejemplo, yo decía, es que no quiero vivir, o sea, ir a visitar México de vez en cuando me parece perfecto, que de hecho iba 4 veces al año a México. Pero ir a México, pues en ese momento, pues no. De turismo, mejor. No me apetece. O a trabajar, pero irme a vivir, pues la ciudad de México es una ciudad complicada para vivir, para tener una familia. No considero que es el sitio más... Desde luego es muy distinto a Huesca. Muy distinto a Huesca, dice el México DF. ¿Es complicado? ¿Tiene sus complicaciones trabajar así a los dos lados, con un equipo allí y otro aquí? ¿Cómo se organiza eso? Sí, tiene sus complicaciones. A ver, tenemos la suerte que al final compartimos un lenguaje común, un idioma común, tenemos también mucha afinidad cultural, ¿no? Con México, con Colombia, pero también hay diferencias importantes. Y luego yo creo que lo más complicado quizá pues ha sido siempre la diferencia horaria, ¿no? Al final, no sé, ahora mismo en México han dejado de cambiar la hora, con lo cual aún estamos una hora más lejos. En verano son 8 horas de diferencia con Ciudad de México, y en otoño tenemos 7. Entonces, al final ellos están por las tardes nuestras, y eso hace que nuestros horarios a veces sean un poco locos. Pero pues también eso lo hemos compensado. Nosotros empezamos haciendo teletrabajo en 2010. Ya de manera parcial, ya desde el principio. Los viernes no vamos a la oficina, empezamos así. Desde 2015 somos remotos al 100%, desde 2015. O sea, nosotros la pandemia nos pilló ya. Realmente la pandemia ni nos enteramos a nivel de trabajo. No cambiamos absolutamente nada en nuestra manera de trabajar. Y claro, pues además de trabajar en remoto, pues ha venido toda la parte de horario flexible y demás, pues porque al final... Cuando le das flexibilidad a la gente, pues dices, bueno, sí, en México está, pero hay gente que prefiere trabajar por la tarde, hay gente que le gusta por la noche, es que hay de todo. En la empresa al final, un equipo suficientemente grande, al final encuentras gente que le gusta madrugar, gente que le gusta trasnochar, con lo que al final en Frogtech lo que pasa es que no duerme, nunca. Claro. Nunca duerme. O sea, siempre hay alguien haciendo algo en pero México, en España. Pero los que trabajáis en Frogtech sí que dormís. Sí que dormimos. Claro, sí. Entonces ahí hay una parte de organización importante. Pero Frogtech no duerme nunca, y luego pues todas las herramientas que hay ahora, los chats, el Slack, las videoconferencias, herramientas con Meet, para organizar antes no eran tan habituales, ahora ya todo el mundo las usa, ¿no? No voy a descubrir a nadie, les digo que usamos Meet de Google o el Skype o Zoom o lo que sea, ¿no? Pero bueno, todas esas herramientas y la manera un poco asíncrona de trabajar, que también es, claro, si esperas que te hagan una respuesta inmediata a cualquier pregunta que tengas, pues eso no pasa. Pero si eres capaz de trabajar de manera asíncrona, que mandas una pregunta y esperas y ya te contestarán. ¿Dominar la ansiedad también? Sí, es un poco la manera de trabajar bueno, hay perfiles y perfiles, ¿no? Hay gente que trabaja solo en una tarea a la vez, pero pues, por ejemplo en mi caso es 25 cosas a la vez, entonces pues tienes que tener una organización de saber qué cosas
esperan a que hagas tú algo, qué cosa está esperando tú a que alguien haga algo y organizarte para que todo se mueva a una velocidad razonable, ¿no? Que es un poco, pues, al final, en mi puesto en particular, pues tocas muchas cosas. Cuantas más tocas, pues peor las haces. También, ¿no? Ahora que estamos creciendo, también te das un poco cuenta de qué maravilla es poder tener más gente para que la gente haga una cosa concreta en lugar de hacer 25 y en lugar de hacer 25 regular haga 3 bien, ¿no? Entonces, pues bueno, eso se nota cuando ya, como ahora ya que ya hay dinero para contratar y hay ya, pues la empresa da un salto adelante, ¿no? En este ámbito, tú como responsable de equipo, ¿qué buscas en tu gente? En la gente que te rodea. Aparte, lógicamente, de las aptitudes, ¿no? Aptitudes profesionales y la formación. ¿Qué valoras tú en yo me río las personas? Así que cuando hago bromas con los compañeros y digo siempre que sepa leer y escribir. Pero no es una tontería, porque leer y escribir, no lo es, leer ¿no? y escribir sabemos todos, pero leer y escribir no sabe todo el mundo. Es decir, no sabe comunicar. Trabajo en nuestro departamento y en todos los departamentos de tecnología, pues son cosas complicadas y tienes que saber explicarlas muy bien. Tienes que saber explicarlas muy bien de manera oral, tienes que saber explicarlas muy bien de manera escrita y tienes que saber entender a alguien que te lo está explicando. Entonces eso es lo más importante. Lo demás se aprende, pero eso ya es más difícil de aprender. Entonces para mí es lo principal. Cuando yo hago entrevistas, y de hecho ahora mismo estamos haciendo entrevistas porque estamos contratando gente, y yo prácticamente me fijo exclusivamente en lo que me explica. Si tienes una conversación de tú a tú y dices, este tío, pues esta persona, esta chica, le hablo con ella y le entiendo y me entiende y hablamos de tú a tú, pues ya es un +1 perfecto, total. Y luego a veces me fastidio porque llegan los ingenieros y dicen, no, es que es muy junior, no, es que no sabe, no sé qué. Yo, ¿qué más da? Y aprenderá, ¿no? Sí. Y es un poco eso y la actitud, lo principal. Lo demás, pues se aprende, ¿no? Obviamente siempre pides que venga alguien que sepa más. Sobre todo, ahora ya esperas que venga gente que sepa más que tú. Para que... De la que puedas aprender también. Para aprender, claro. y para que te dé un salto un poco de calidad, ¿no? Pero bueno, también muchas veces pues contratas gente junior que ha empezado y al cabo de esto, pues no es que te sorprendan, es que empiezan a decir, joder, es que a esta persona se le puede dar responsabilidad cada vez más y eso también es bonito, ¿no? Claro, es una satisfacción, ¿no? Porque nosotros al principio éramos una empresa, bueno, hemos sido pues al principio 8, 10 éramos, pero ahora ya que somos 30, pues yo he pasado de tener conversaciones con todo el mundo continuamente y yo gestionar un poco a todo el equipo de tecnología, a yo ya no, yo ya gestiono a 7 u 8 y esos 7 u 8 gestionan a su equipo. Entonces, para ellos también, esto además es reciente, para ellos es un cambio porque ya tienen que no solo tratar la parte tecnológica, sino que también tienen que asegurarse de que están contentos los de su equipo, hablar con ellos, comprenderlos, los marrones que pasan, que si Pelanito se ha enfadado con Menganito, cosas así. Y yo ya no tengo que ocuparme de que alguien haga cosas, tengo que ocuparme de que alguien se ocupa de que alguien hace cosas. O sea, es como... Y es un reto nuevo que pues veremos si lo hacemos bien o mal, ¿no? Al final... Pero también es bonito pues, ver que progresas, ¿no? Y que las cosas... Que eso sí que siempre... Por eso hay gente que me dice, ¿no te aburres en Frogtech 15 años? Pues sí, como siempre hemos ido progresando y haciendo cosas nuevas, pues al final... pues siempre es distinto. Claro, tienes retos cada día, ¿no? Siempre es distinto. Para terminar, imagínate que abre la puerta de vuestra oficina en Hualca el Guillermo de hace 15 años, el que todavía no se había decidido. No sé, ¿qué crees que te diría? ¿Cuántas canas? Yo creo que me diría exclusivamente eso. Qué mayor te has hecho, ¿no? Sí, desde luego. ¿Qué me diría él? Yo creo que estaría orgulloso de que no hayamos muerto en el intento. Que estemos... Claro, cuando empiezas eres súper optimista y dices, vamos a hacer aquí un Google y tal, no sé qué. Pero luego lo piensas y estar vivos después de 15 años y facturar lo que estamos facturando y llevar 5 años creciendo al 30% con márgenes muy grandes, estar creciendo ahora sin financiación, a base de nuestro flujo de caja, sin necesitar que inversores vengan a poner dinero después. No recibimos ninguna inversión desde 2015. O sea, son ya casi 9 años que no hemos necesitado ningún tipo de financiación. Entonces yo creo que es para estar orgulloso. No sé si el Guillermo de hace 15 años tendría la capacidad de saber que eso es para estar orgulloso, pero yo creo que debería estarlo. Y si no, le daría un cachete y dirías que es un Seguro que sí. Oye, Guillermo, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. Bueno, para mí también. Y gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta conversación XG. Hasta la próxima.